Hola a todos. Bienvenido al canal de análisis y revista. Disfruta del espectáculo. Los recientes acontecimientos entre la famosa actriz Aknaknzu y su examante Sandra Pestemalcillan han causado un gran eco en el mundo de las revistas. Sandra, recientemente puso fin a las acusaciones de embarazo sobre ella e hizo declaraciones llamativas sobre este tema. Reaccionando tanto a la actitud de Aknaknzu como a las noticias sobre el embarazo publicadas en la revista, Pestemalcillan expresó que tenía un resentimiento emocional por esto. Recientemente, se habían planteado varias acusaciones en las redes sociales y en la prensa sensacionalista de que Sandra Pestemalcillan estaba embarazada del hijo de Aknaknzu. Sin embargo, Pestemalcillan negó rotundamente estas acusaciones y explicó que la situación no reflejaba la verdad. Sin embargo, una historia más grande estaba detrás de sus declaraciones. Sandra se sorprendió bastante y se rompió cuando escuchó la noticia del embarazo. La famosa actriz Aknaknzu no se ha comunicado con él de ninguna manera sobre esta noticia en el mundo de las revistas. Esta situación ha afectado profundamente a Sandra Pestemalcillan. Sandra declaró que lo único que esperaba de Eikin después de enterarse de las acusaciones de embarazo era una llamada telefónica y dijo, después de escuchar las noticias sobre el embarazo en la revista, esperaba que Eikin me llamara. Desafortunadamente, no hizo una declaración ni hizo llamadas telefónicas, expresó su resentimiento. Sandra dijo que estaba extremadamente decepcionada con esta actitud y también contó cómo estaba pasando por un proceso difícil emocionalmente. Si tal situación realmente existe, al menos debería haberme informado directamente. Pero no hemos hablado de este incidente ni una sola vez. Encontré esta actitud bastante ofensiva, continuó sus explicaciones. Sandra Pestemalcillan, por un lado, negó las afirmaciones de embarazo y, por otro lado, adoptó una postura muy clara sobre la veracidad de las noticias en cuestión. Pestemalcillan, quien también mencionó las dificultades emocionales y personales que experimentó durante su relación con Aknaknzu, afirmó que incluso si estuviera realmente embarazada, ya habría tomado la decisión de abortar al niño. Incluso si hubiera existido tal situación, habría hecho retirar al niño sin pensarlo en absoluto, dijo. Esta declaración fue recibida con gran asombro tanto en la prensa sensacionalista como en las plataformas de redes sociales. Sandra Pestemalcillan también compartió detalles importantes sobre la relación que tuvo en el pasado. Después de la terminación de la relación con Aknaknzu, afirmó que todavía se sentía solo en muchos otros temas y que no podía salir de la relación correctamente. Pestemalcillan agregó cuánto le había dolido el comportamiento pasado de Aknaknzu. Aknaknzu aún no ha respondido a las declaraciones de su examante Sandra Pestemalcillan. Akn, quien generalmente es reconocido como un personaje tranquilo y sensible, siempre ha preferido tener cuidado con su vida personal. Las declaraciones de Sandra Pestemalcillan sobre la noticia del embarazo y lo que experimentó durante el proceso de terminar la relación parecen haber hecho que Eikin se callara mucho. Algunas fuentes cercanas dicen que Aknaknzu realmente está luchando emocionalmente después del final de su relación con Sandra y no piensa en hacer ninguna declaración en su vida actual. Sin embargo, aún no está claro qué tipo de emociones y pensamientos están detrás de este silencio. Las declaraciones de Sandra Pestemalcillan encontraron una amplia resonancia en el mundo de las redes sociales y las revistas. Muchos seguidores criticaron la actitud de Aknaknzu, comentando lo siguiente: si realmente has estado en una relación, al menos deberías hacer una declaración sobre esas noticias, mientras que algunos apoyaron a Sandra. Afirmando que la actitud de Aknaknzu era bastante fría y desinteresada, algunos usuarios argumentaron que Sandra debería ser valorada más. Por otro lado, la prensa sensacionalista continúa investigando curiosamente los hechos detrás de esta relación y las declaraciones de Sandra. El silencio de Aknaknzu crea presión para que haga una declaración sobre el tema. Sin embargo, Eikin prefiere no hablar mucho sobre su vida personal últimamente. Este silencio los hace aún más curiosos, especialmente a sus fanáticos y a la prensa. El resentimiento y la decepción experimentados por Sandra Pestemalcillan plantearán muchas preguntas sobre cómo Aknaknzu manejará la situación en los próximos días.
La forma en que Ibrahim Akinoz evalúa su relación pasada y actual con Sandra también puede moldear su transformación futura y su vida personal. Akinozu acudiendo en masa a romper su silencio e interrumpir en los próximos días, tanto en el mundo como seguirá siendo un tema de gran curiosidad para los fanáticos de la revista. Sandra Pestemalcilla contra la afluencia. Akinozu expresó la decepción que sintió mientras cargaba con una carga emocional, las cuales tratan sobre el pasado y planean el futuro de una manera diferente, es lo que parece. Parece que esta crisis entre Sandra Pestemalcilla y Aknaknzu se discutirá más en las redes sociales y en el mundo de las revistas con el tiempo. La reacción de ambos lados de este tema será decisiva para el último punto de su relación. La relación de Aknaknzu y Sandra Pestemalcillan fue recibida con gran interés al principio y la pareja apareció con frecuencia en el mundo de las revistas. El dúo había atraído la atención de sus fanáticos al compartir con frecuencia su amor mutuo durante su tiempo juntos. Sin embargo, en los últimos meses, los informes de que su relación había terminado han sido ampliamente cubiertos tanto por la prensa como por las redes sociales. La separación de la pareja fue recibida con gran sorpresa no solo por sus fanáticos, sino también en el mundo sensacionalista. Después del final de la relación, Aknaknzu prefirió guardar silencio sobre su vida personal. Sin embargo, Sandra Pestemalcillan ha expresado claramente cómo el comportamiento de Eikin la ha afectado, especialmente con su reacción a las acusaciones de embarazo. Pestemalcillan afirmó que la dificultad emocional que experimentó se profundizó aún más después del final de su relación. Cómo las noticias de la vida privada que a menudo escuchamos en el mundo sensacionalista pueden tensar la relación de una pareja se reveló una vez más con la explicación de Sandra. No se sabe si Aknaknzu ignoró esta situación con madurez emocional o por alguna otra razón. Sin embargo, la decepción de Sandra por la falta de reacción de Eikin ha planteado nuevas preguntas sobre el futuro de su relación. Una de las declaraciones más notables de Sandra Pestemalcillan fue que afirmó que incluso si las afirmaciones de embarazo fueran ciertas, habría tomado la decisión de abortar al niño. Esto fue considerado por muchos como una declaración dura y clara. Temas como tener un hijo o el embarazo siempre han sido un tema muy emotivo y delicado. Sin embargo, Sandra subrayó que tomaría las medidas necesarias incluso en tal situación y enfatizó aún más su pérdida de confianza en la relación. Tras este anuncio, comenzaron a hacerse muchos comentarios en las redes sociales y en la prensa sensacionalista sobre la actitud de Sandra. Algunos apoyaron la actitud de independencia de Sandra y el cuidado de sus decisiones, mientras que otros afirmaron que el uso de una expresión tan dura puede haber terminado por completo su relación con Aknaknzu. El continuo silencio de Aknaknzu ante las declaraciones de su examante Sandra Pestemalcillan se convirtió en una cuestión de curiosidad. Especialmente el hecho de no hacer una declaración sobre un tema tan importante que creará una agenda sensacionalista puede ser un reflejo de la comprensión de Eikin de proteger su vida personal y no sacar los asuntos privados al exterior. Pero este silencio, por un lado, comenzó a ser más notable de lo que pensabas. El círculo íntimo de Aknaknzu afirma que el famoso actor es muy reservado sobre sus problemas personales y su estado emocional. Especialmente sobre su relación anterior, la actitud de Eikin de no hacer declaraciones hace que sus fanáticos y los medios sientan más curiosidad. Tales situaciones a menudo pueden llevar a diferentes interpretaciones y especulaciones a lo largo del tiempo. Como resultado, el desacoplamiento de la relación entre Aknaknzu y Sandra Pestemalcillan puede marcar el comienzo de una nueva era para ambas partes. Las crisis emocionales y los problemas ocultos experimentados durante este proceso darán forma a sus relaciones y pasos futuros. Gracias por mirar. Cuídate hasta que nos veamos en el próximo vídeo.